¿Quién no ha disfrutado de 100 años de soledad, viajado con Don Quijote, vivido ese día con la señora Dalloway? ¿Quién no se ha enamorado con Orgullo y Prejuicio o viajado a Comala de la mano de Juan Preciado? Esta cápsula está dedicada a la literatura, que es una expresión artística que ha estado presente a lo largo de toda la historia. Le ha permitido al ser humano expresarse y a la sociedad dejar constancia de todos sus contextos históricos y sociales. Pero ¿cuál es el papel de la literatura dentro de la educación y cuál es la función que tiene en los futuros docentes de educación primaria? En esta cápsula reflexionaremos sobre eso, apoyados de las ideas y planteamientos del Dr. Edgar Leandro. Bueno, literatura es creación, es pensamiento, es reflejo de la cultura, es manera de pensar, es manera de identificarse, es la recopilación de mitos, de historia, de sociedad, de ideas. Es el lugar donde se puede imaginar y esa imaginación sirve para la educación por el hecho de que es un mundo ficcional, pero es un mundo ideal, donde se pueden modificar bastantes cosas. Y literatura sería la expresión simplemente de un pueblo donde lo más importante de ellos es la costumbre, la identidad, el habla cotidiana, el lenguaje entendido como cualquier capacidad que tiene el ser humano para comunicarse. Y la literatura es el refinamiento excelso del lenguaje cotidiano. No está peleado, se puede meter el lenguaje cotidiano en la literatura, pero lo más bello de la palabra cotidiana es la literatura. Por eso el ojo de un literato es importante, porque es la observación, tal vez oculta, tal vez como secreta, de la sociedad misma, de él mismo y de lo que recoge como idiosincrasia de un pueblo, en este caso Jalisco, México. Bueno, la parte social de la literatura es que, como había dicho, recoge los aspectos históricos, culturales, es decir, la literatura se vuelve un vestigio de todas las prácticas sociales y culturales e históricas de un pueblo. En este caso, en Jalisco se recogen identidad, se recoge tradiciones. Simplemente la literatura es un vestigio, un recoger del pensamiento colectivo, donde ese pensamiento nos va a llevar a reconocernos a nosotros mismos como sujetos actuantes, interactuantes de una sociedad. Y la literatura nos permite también, como he dicho también, el lenguaje embellecido, podernos comunicar de diferentes maneras, lo rico que es el español para comunicarnos en diferentes contextos, utilizarlo, y la literatura recoge esas expresiones, y por eso es muy importante. O sea, los personajes son simbólicos, pueden ser personajes arquetípicos, pero ellos simplemente la literatura recrea todo lo que es lo social y lo histórico. Bueno, creo que un normalista debería leer, más allá de su escuela, más allá de su licenciatura, literatura. ¿Por qué? Porque la literatura ayuda mucho a imaginar, y ellos, para sus planeaciones, para las estrategias didácticas, la imaginación es fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda a tener mundos ideales, mundos futuros, idear cómo va a terminar una clase, cómo terminará un semestre, cómo terminará el año escolar. O sea, la literatura le ayudará mucho a saber escribir, a que le guste saber escribir, a que le guste leer, o es decir, acerca mucho al normalista a que lea, a que le interese leer, a que la literatura y la lectura es un placer mismo como tal, y ayuda mucho a imaginar. La literatura es parte muy importante de la imaginación, porque el literato, el lector, todos construyen un significado y le dan una particularidad a ese significado, y esa particularidad solo se daría en una carrera como letras, pero me parece que es muy corto. Un normalista tiene que leer más, tiene que consumir arte, consumir literatura, en este caso como una expresión embellecida, como la que recoge costumbres. De hecho, hay mucha literatura enfocada a la educación. Juan José Arreola tiene un texto que se llama Literatura y Educación, y solo otro que después mejoró, y habla sobre la palabra educación, cómo el docente se vuelve ese guía intelectual de los demás chicos. Un maestro debería ser un intelectual, y un intelectual tiene que saber de artes, porque el arte hace que imaginemos, el arte hace que seamos sensibles ante los demás. La manera de ponernos en el zapato de los demás es
muy importante y la literatura es un vehículo importantísimo para que lleguemos a comprender al otro, para comprender la otredad. Bueno, literatura jalisciense como tal se consideraría escrita por hombres nacidos en Jalisco o mujeres nacidas en Jalisco. También la literatura jalisciense es la que su tema central es algún aspecto de Jalisco, sea la sierra, la playa, una ciudad como Guadalajara. Pero ¿para qué serviría esto para la normal? O sea, mi pregunta sería en este sentido y mi reflexión, ¿sirve mucho la literatura local principalmente para identificarse con el pasado? El pasado es importantísimo para poder ver el presente y el futuro de la educación, ver cómo los chicos pueden acercar a la historia propia de Jalisco. Desconocemos mucho de la historia de Jalisco, cómo se forma el Estado, lo recoge la literatura. La literatura recoge también cómo eventos sociales como la Revolución, la Cristiada, cómo llegan a impactar mucho en la educación. Imagínense ustedes cómo eran las escuelas cuando estaba la Revolución en boga, cuando estaba la pelea en los altos, la pelea de Cristera, en los altos, ¿qué hacía la educación? ¿Dónde se metían los maestros a dar clase? O sea, la literatura lo recoge, Agustín Yáñez recoge mucho eso, Azuela, con los de abajo, Juan Rulfo, que es obviamente el ícono más importante de la literatura jalisciense, y José Arriola, vuelvo con él, con la feria, habla mucho de la educación. La educación es parte fundamental, la educación básica es parte fundamental que recoge la literatura porque, como lo repito, la literatura es un vestigio, digamos un recipiente donde todas las expresiones culturales de un pueblo se reflejan, se recrean. Bueno, mi participación final sería invitarlos a que la literatura es amena, van a aprender, van a reconocerse como sujetos, van a reconocerse como sujetos sociales, sujetos históricos, se van a dar cuenta que ese papel de la literatura es importantísimo para su vida cotidiana. O sea, mi invitación final sería lean. Leer enriquece mucho, abre la imaginación, abre el criterio, y el que lee mucho, como dijo un español, sabe mucho y anda mucho.